asambleísta Miguel Moreta. Gracias, compañera presidenta. Colegas asambleístas, quiero dividir mi intervención muy rápidamente en dos partes. La primera, recomendando a la comisión tengan la bondad de acoger que en el artículo 3, donde habla de aquellos recursos determinados en la Ley Orgánica de Educación Superior y los provenientes de proyectos, se incluya patentes, regalías o programas. Porque la universidad no solo tiene que vivir de los recursos que le da el Estado. En otros lados, en Corea, en Singapur, en Israel, en Estados Unidos, las universidades son socias de los emprendimientos y eso podría generar recursos. Y que respecto a la disposición transitoria primera, donde indica que la función ejecutiva en su calidad de promotora de la Universidad de Achay conformará una comisión gestora, la cual actuará por un periodo improrrogable de 5 años contados a partir de la vigencia de esta ley como máxima autoridad de Achay, propongo lo siguiente, o hago los siguientes cuestionamientos. No se indica el número de integrantes de la comisión, no se indican si estos miembros serán integrantes pertenecientes solo a la función ejecutiva o habrá la posibilidad que sean especialistas provenientes de otros sectores académicos. No se señalan los requisitos o perfiles académicos que deberían tener obligatoriamente los miembros de la comisión. El inciso segundo de la disposición transitoria primera señala que quien presida la comisión gestora ejercerá las funciones de rector. Sin embargo, la disposición no indica la manera en que se elegirá al presidente. Yo quiero en la siguiente parte señalar algo que dice Andrés Oppenheimer, que la educación es un compromiso de largo plazo, demasiado serio, cuyos frutos se ven recién después de 20 años, y eso no sale en las fotos y generalmente no les interesan a los gobiernos porque no está en el resultado inmediato con miras a las próximas elecciones. Y que hay que incluir a los empresarios, a los productores, a los trabajadores, para darle viabilidad a que la educación sea parte de la columna vertebral de los procesos productivos del país. En la mañana un colega asambleísta, Fabián Solano, hacía notar con justicia su reclamo, diciendo y pasando un video en que el presidente de la República reconocía una pequeña injusticia al no darle la atención debida al normal de San Miguel de la provincia de Bolívar. Y me parece correcto. Aquí estamos para reclamar los derechos, las aspiraciones, los anhelos de nuestra gente. Pero yo quiero con todo comedimiento y respeto hacer caer en cuenta de una gigantesca injusticia con los chicos, con los hijos de los campesinos de Santo Domingo. Ocurre que ciudades y provincias con mucho menos población, pero que han tenido permanente representación política, tienen a la fecha 2, 3 universidades. La nuestra no, y no es que querramos una universidad de provincia, no. Santo Domingo influye en una región amplia, en el norte de los ríos, en una parte de Manabí, en una parte de Esmeraldas y en el noroccidente de Pichincha. ¿Y por qué es necesario esto? Porque hay dos graves injusticias. Los hijos de nuestros ciudadanos, de nuestros campesinos, tienen que sufrir una verdadera diáspora. Unos salen a las universidades de Chimborazo, de Cotopaxi, de Quito, de Guayaquil, de Ambato, de Portoviejo, de Manta, de Loja, de Tulcán inclusive, porque no encuentran oportunidades allí. Y eso genera problemas gravísimos. Los que tienen temple culminan su futuro universitario, su carrera universitaria, su plan de vida universitario, y hay otros en cambio que terminan atrapados en alcohol, en desidia, en fracasos, en paternidades y maternidades repentinas, intempestivas. Y eso es necesario corregir, porque hay muchos chicos nuestros que han visto truncados sus sueños de un futuro mejor. Y de hecho, lo digo con propiedad, porque 40 años después, muchos compañeros míos de mi escuela rural en Santo Domingo, donde se decían apellidos, Aguavilca, Lazacón todos los días, en esa escuela, Montubia, todavía siguen ganándose la vida como consecuencia de un jornal, y no tuvieron posibilidades. Y otra injusticia terrible que se comete es, compañera presidenta y legisladores,
que Santo Domingo, siendo una tierra bendita en producción y habiendo sido generosa y habiendo recibido con los brazos abiertos a ciudadanos de todas las latitudes cuando presentaron problemas como sequía en Loja, en Manabí, o simplemente falta de empleo en Cotopaxi, en Tungurahua, incluso cuando hubo problemas en el vecino país de Colombia, se recibió. Todavía vemos cómo desfilan nuestros productos. Ocurre que, por ejemplo, el palmito de Santo Domingo y el noroccidente se procesa en Tumbaco. La carne que se produce, la carne bovina que se produce en la capital ganadera, el Ecuador, se faena en Santo Domingo, pero los cortes se hacen en Sangolquí. El cacao que se produce, se siembra, se cosecha ahí, pero se procesa y se exporta desde Guayaquil o Manta. La maracuyá se procesa en Quevedo, en Vinces, en Guayaquil. Ese tipo de situaciones no tiene que ocurrir. Seguramente coincido en decir que Urcuquí, el Cañar, tienen todo derecho a contar con una universidad, pero me parece que las universidades deben tener o deben estar cerca de los trabajadores, de los agricultores, de los productores, para darle ese valor agregado que necesitan los productos a fin de poder ser más competitivos. En el caso de nuestra provincia, se estima que hay alrededor de 75,000 estudiantes en los colegios de Santo Domingo. Significa que unos 8,000 alumnos se gradúan cada año. De estos 8,000, solo 3,000 van a la universidad cada año. De estos 3,000, apenas 1,500 se quedan en las diversas extensiones que existen en la provincia. Por eso, yo no quiero sumarme a esta especie de peregrinación de pedidos de extensiones ni sedes. Yo creo que hay que hacer algo mucho más revolucionario, compañera. Está bien que se creen estas 4 universidades, pero no estaría bien que actuemos con un poco de injusticia, creando 4 universidades superdotadas y de pronto 57 universidades harapientas o famélicas. Hagamos algo también por las otras 57. Y permítame plantear una hoja de ruta que se va a establecer luego en un video. Establezcamos alianzas internacionales con las mejores universidades del mundo, para que existan clases virtuales, para que existan pasantías académicas, para que existan proyectos de inversión compartido. Es que resulta que cuando los campesinos enfrentamos plagas en los cultivos, como el PC, la broca, la roya, la monilla, prácticamente estamos al borde de la bancarrota. Y pasó lo mismo con los camaroneros respecto de la mancha blanca. Yo creo que algo hay que hacer para que la universidad actúe de inmediato, socorriendo, prestando auxilio científico para darle alternativas de cómo evitar esa bancarrota a los productores de nuestro país. Entonces, y adicionalmente, redireccionemos la inversión que se tiene en fuerza pública. Tratemos mejor a los maestros. Yo creo que está bien que los policías, los militares ganen bien. Lo que está mal es que los maestros ganen tampoco. Y finalmente, busquemos un gran acuerdo nacional que salga en salvación de las 57 universidades públicas, para que éstas estén del lado del productor, del lado de la competitividad, del lado de los emprendimientos, del lado de los proyectos, de la generación de patentes, de regalías, de la incubación de empresas. Eso es necesario hacer. Le pido, para concluir, compañera presidenta, agradeciendo la gentileza, tenga la bondad de autorizar que se proyecte un video que está dispuesto allá. Le queda 1 minuto 20 Alcanza en segundos. 1 minuto. Gracias, presidenta. Adelante. Los parques de innovación israelíes son una fórmula para añadir valor y generar empleo desde la periferia que Extremadura tratará de imitar. Así lo ha asegurado el presidente extremeño durante su visita a Tefen y Nazaret, donde ha encontrado un modelo a seguir para su región. Los modelos de referencia que tiene que tener un territorio, o sea, una región, o sea, un país, tiene que ser modelos que estén testados y que estén produciendo resultados de éxito. Y el modelo de Israel, nadie puede discutir en el mundo que es un modelo de éxito. En Tefen, al norte del país, una zona donde la tecnología avanzada ha echado raíces, Monago se ha entrevistado con Step Wertheimer, uno de los emprendedores más conocidos del Estado judío por sus parques tecnológicos en la región de la Galilea. Un ejemplo que rompe el mito de que es más difícil emprender en la periferia que en el centro. El modelo de desarrollo en ocasiones tradicional siempre usa de palanca zonas desarrolladas. Sin embargo, en Israel estamos viendo que se están generando polos tecnológicos de primer orden industrial en lo que era la periferia, es decir, fuera de Tel Aviv, fuera de los centros tradicionales. Con lo cual, si aquí se puede implementar,
también se puede implementar en cualquier otro estado. La delegación también se desplazó a Nazaret, donde visitó la incubadora tecnológica NGT, ejemplo de otro proyecto que combina elementos de integración social y desarrollo rural. La visita de Monago sigue a la firma de un acuerdo de colaboración estratégico entre Extremadura e Israel centrado en la innovación y el crecimiento económico.